Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Arturo, bienvenidos al canal del Guardián de los Arcanos, donde vamos a ver Death Frost Doom, esta aventura clásica, mítica, épica para el juego de rol de Lamentations o de Flame Princess, que ya hemos visto aquí en el canal, y que fue la aventura que realmente le dio el salto a la fama una vez que se publicó, la aventura que ha marcado enormemente a este juego, que le permitió separarse de lo que era el movimiento OSR habitual, este Old School Renaissance, para conseguir una personalidad propia. Una aventura que marca enormemente lo que es la filosofía de este juego y que, como vais a descubrir, es terriblemente especial dentro de su desarrollo. Como siempre, vamos a verla entera de página a página, así que va a estar plagadito de spoilers. Ya queda en vuestra entera voluntad el seguir viéndola o saltar directamente a conclusiones. Vamos con ello. Bueno, y aquí tenemos Death Frost Doom, esta aventura para Lamentations of the Flame Princess. Ya hacía una maldición sobre todo en aquel lugar. Maldito, ¿me escuchas? Está maldito. Sobre la montaña, en una casa junto al cementerio, acechada por las atrocidades, las memorias de atrocidades pasadas. El culto de la montaña hace tiempo que se fue, pero todavía el viento lleva la música de extrañas muertes que sucedieron en aquel lugar. La montaña está fría, muy fría, y la avaricia y estupidez marcharán de manera brava a la montaña por oro y gloria. Estáis condenados. Bueno, abrimos lo que es la aventura y aquí en la parte interior de la portada tenemos lo que son los mapas, ¿vale? Vamos a tener lo que es la cabaña junto con el cementerio que la rodea y el templo que se encuentra en su interior, ¿vale? O al cual se accede desde el interior de la misma. Tenemos por aquí el signo de la muerte y las notas sobre esta nueva edición, puesto que originariamente esta aventura fue publicada en 2009, fue una de las primeras aventuras publicadas para la mente sosa de Flame Princess, que pues fue lo que le dio fama, ¿vale? Y que tuvo que ser reimpresa prácticamente inmediatamente, pero que aprovechando el quinto aniversario en 2014 se publicó esta nueva edición con nuevo arte, nueva maqueta y pues vuelta a editar, ¿vale? Con ciertas mejoras sobre la original. Sin ganchos de aventura como tal, ¿vale? Que lo van a dejar un poco al albur del director de juego, las razones que tengas para subir allí o para dirigirte hacia este lugar, pues vamos a comenzar a encontrarnos ya directamente con lo que es la aventura. Nos encontramos con este Zeke Dancaster, que es un habitante que nos vamos a encontrar en la subida, en la escalada, ¿vale? A lo que es justamente este lugar, que nos va a poder dar información acerca de, pues todo lo recuerda de joven, cuando se acabó justamente con el culto que había en este lugar. Y que pues nos cuenta como una serie de clérigos se dirigieron hacia allí y acabaron con esto, y que él pues dedicó su vida a honrar a todos los muertos, ¿vale? Que produjo ese culto o esa secta. Y es que en la cabaña pues se encuentra un libro donde están anotados todos los nombres de las diferentes víctimas, y él lo que se ha dedicado es justamente a crear una especie de cementerio, el cementerio justamente que rodea esta cabaña, donde ha ido anotando los nombres y dándoles como un entierro más digno, ¿no? Él considera que pues justamente necesitan ser enterrados de una manera digna. Y que, pues bueno, pues al principio pues se curraba mucho, ¿no? Esas lápidas, las cincelaba, ¿no? Y tal, y que poco más o menos dándose cuenta de que iba a ser imposible el continuar de esa manera, pues ya básicamente los nombres que coge los va poniendo en dos palos allí cruzados, ¿vale? Formando una cruz y poco más, ¿vale? Eso sí, aparte de darles un poco de información, les va a combinar a que no se dirijan allí, puesto que es el que relata justamente lo que encontremos en la parte de la contraportada del libro, que es justamente lo de que estáis condenados, ese lugar está maldito, no os dirigéis allí, ¿vale? Bueno, la subida al pico y justamente lo que es el cementerio que rodea y que ha sido pues creado por este Zeke Dancaster, donde pues vamos a encontrar en algunos lugares pues diferentes zonas donde podemos entrar directamente a lo que es esta mazmorra o este templo, ¿vale? Como tal, que encontramos en su interior, así mismo como el cadáver de un aventurero pues que falleció en este lugar, ¿vale? Nos vamos a encontrar la cabaña que en su exterior nos vamos a encontrar pues ciertas marcas inscritas
en una escritura así muy chiquitita alrededor de toda la misma que nos hace referencia al lenguaje ancestral de Dubanku. Si bien por parte de Ragi no hay una ambientación como tal oficial para lo que es el juego, sí que hay ciertos elementos que se han venido repitiendo a lo largo de diferentes aventuras y que se han convertido en una especie de canon, ¿vale? Y que es justamente este imperio ancestral de Dubanku, un imperio pues maldito, demoníaco y tal, y que aquí pues vamos a encontrar pues una de estas sectas de adoradores del mismo, donde se nos dice en la parte exterior que pues ahí se encuentran enterradas descansando en su esplendor pues diferentes personalidades eminentes de este culto, ¿no? Donde vamos a encontrar a los inquisidores gemelos Eizetrak Nex y Gorgulos Nex, Borgen Pox, la arquitecta roja Nazira Nazad, el interrogador exaltado Ezeldred Aleph, Ervik Narn y el pretor Pontifex Iris Carnithrax Maximus. ¿Vale? Que son las grandes repugnancias que nos vamos a encontrar en el interior y que están allí pues en una especie de estado de duermevela y a las cuales pues probablemente vamos a despertar. Dentro de lo que es la cabaña nos vamos a encontrar con diferentes habitaciones donde, por ejemplo, lo primero que encontramos es justamente ese libro que es el que lee este Zeki del cual va sacando los nombres y que nos dicen que, pues, escrito evidentemente en la forma más ancestral y demótica del lenguaje de Duanku, significa el libro de aquello que fue dado, ¿no? Que son todas estas muertes y que contiene 6 millones de nombres, ¿vale? 6 millones de nombres de pues, todas estas víctimas. Vamos a encontrar la cabeza de un alce ahí a modo de trofeo, donde si la podemos observar de una manera detenida, en los ojos parece que están rellenos de una especie de líquido, aquí lo llaman liquid time, ¿vale? Tiempo líquido o el líquido del tiempo. Y en el interior de ese líquido parece que flota algo. Si los jugadores tratan de sacar esos ojos, se van a romper, se va a liberar ese líquido y se va a liberar el alma que contenían, que es justamente el del cadáver que han encontrado en el exterior de la cabaña y que se va a levantar, ¿vale? Vamos a encontrar también pues un reloj de cuco, que igualmente pues hay un alma atrapada en su interior que pertenece a uno de los traidores de la secta y que fue condenado justamente pues a que su alma quedara atrapada en el interior del mismo. Vamos a encontrar un cuadro donde se va a representar justamente a los personajes, pues delante de un altar que está coronado por una especie de esqueleto gigante y ellos sosteniendo un cáliz y una serie de burbujas rellenas de líquido. Y es que este cuadro lo que va a mostrar es, a partir de ese momento los personajes lo van a ver siempre igual, pero en el caso de que se lo llevasen, la persona que lo vea, la primera impresión que va a tener es justamente de las personas que estén en el interior de la cabaña en ese momento y para esa persona el cuadro ya no va a cambiar, ¿vale? Son esas cosas raras así y tal que pues le dan un poquillo de saborcillo a lo que es este juego, ¿vale? Y nos vamos a encontrar también dentro de una de estas habitaciones el polvo de loto, que luego tenemos por aquí al final una tabla aleatoria de los diferentes efectos, ¿vale? Del loto púrpura, de los diferentes efectos que puede causar justamente su ingestión. Y ya pasaríamos directamente a lo que es el templo, ¿no? Aquí tenemos esta trampilla que conduce y nos va a conducir directamente a la primera habitación, ¿vale? Y tenemos aquí, por cierto, una tabla de los efectos de dormir en el interior, pues si quieren recuperar puntos, ya sabéis, dentro de lo que es el juego, que aquí pues es muy difícil, puesto que pueden sufrir posesiones, daño psicológico, etc., ¿vale? Tenemos este pasillo central donde hay una serie de caras talladas que se van a poner a gritar cuando vayan pasando por allí. Y vamos a llegar a la capilla, ¿vale? Que es esta zona 3, donde se va a iniciar todo lo que se va a desarrollar en el interior, puesto que al abrir la puerta se va a liberar un frío glacial. Espera que se me ha vuelto a mover esto. Vale. Se va a liberar un frío glacial y lo que se van a encontrar son 12 calaveras de hielo que justamente pues pertenecen a esos 12 clérigos que entraron allí para
tratar de detener todo esto, ¿vale? De detener justamente a lo que es esta secta y que pues realizaron ese conjuro y se sacrificaron ellos mismos y quedaron sus 12 calaveras, a modo de estas calaveras de hielo allí clavadas, ¿vale? Pero que van a ir cayendo al suelo una a una, pues en determinados plazos de tiempo, y cuando caiga la última calavera, pues se liberará lo que es el hechizo que hicieron y se levantarán todos los muertos que hay allí enterrados, puesto que todas estas habitaciones que vamos a encontrar por esta zona de aquí y aquí, directamente son criptas, donde hay pero miles de muertos, ¿vale? Hay miles de muertos que son los que se van a levantar bajo determinadas condiciones. Tienen que pasar dos cosas. La primera es que caigan todas estas 12 calaveras al suelo y que aparte pues los personajes acaben con una criatura que hay por allí más adelante, ¿vale? Hay un órgano que si se toca va a poder tener diferentes efectos, puesto que se pueden encontrar pues partituras a lo largo de este templo y que pueden tener, como digo, pues diferentes efectos. Vamos a poder encontrar por ahí, pues en la habitación de los esclavos, una ayuda de juego donde vamos a encontrar un pequeño mapa ahí pues de una manera así un poco cutre sobre este templo con algunas de las habitaciones. Vamos a tener la habitación 7 de la cocina y la sala común, que aparte va a tener importancia puesto que hay una especie de conducto de ventilación que puede conducirles directamente hacia una de la zona de las grandes repugnancias, ¿vale? Que igual aquí en las ayudas de juego, pues esta zona que es justamente donde se encuentran estos líderes eminentes de lo que era este culto y que no solo les va a poder permitir saltar directamente a esta zona, sino también poder salir al exterior. Tenemos la cámara de la pedagogía, que mola el nombre porque es la sala de torturas, donde no solo vamos a poder encontrar el tomo del interrogador exaltado, que justamente pertenece a uno de estas grandes repugnancias, de estos líderes eminentes del culto y que podremos utilizar para negociar con él y para poder llegar a algún tipo de pacto, así como diferentes mecanismos de tortura, como esta especie de reloj cósmico o algo parecido, ¿no? Reloj astral, donde está compuesto de diferentes anillos, donde si se ata al desdichado, a la víctima, pues a uno de estos y se ponen a girar, pues directamente le van a desmembrar. Vamos a encontrar la biblioteca de los altos sacerdotes, donde dependiendo de si somos capaces de hablar este idioma Dubankú o no, pues podremos hallar diferentes tomos. Y es importante puesto que dentro de lo que es el propio juego, las mecánicas del propio juego, lo que te dicen es que los idiomas, pues directamente ahí puedes tirar con un dado de 6, ¿no? Y si sacas igual o menos que el valor que tengas en idioma, pues conoces ese idioma y ya está, ¿no? Directamente, en vez de ver cuántos idiomas conoces o tal, pues en el momento tiras para ver si conoces ese idioma o no, lo cual simplifica y agiliza mucho lo que es el juego, ¿vale? Y que a mí me parece que está muy bien pensado eso y que lo facilita mucho. Y como digo, pues podemos encontrar diferentes tomos. Tenemos la sala de embalsamamiento, donde podremos crear a un ancín, que son una especie de golems de carne o algo parecido. Las diferentes criptas, como digo, las criptas todas estas de muertos vivientes que nos vamos a encontrar por allí. La sala de muchos ojos, donde encontramos este ojo que tiene muchos ojos en su interior, ¿vale? Así a modo fractal, muy asquerosillo. Y que curiosamente, si todos estos ojos son tapados o son destruidos, pues podremos descansar en el interior del templo, ¿no? Lo cual es una cosa que si descubren, pues les puede resultar muy útil. Y lo realmente importante es esta sala 22, donde está el alto altar y donde se encuentra el parásito sagrado, que es esta criatura, que es una especie de criatura a modo de ameba o de medusa, ¿no? Y, compuesta pues de una manera oleoginosa, que en su interior pues tiene una serie de burbujas y que pues básicamente es una cara y poco más que se puede formar en cualquier parte de la misma, ¿no? Y que está allí, que no permite pasar, ¿no? Y si los jugadores acaban con esta criatura y las 12 calaveras de hielo pues se estrellan contra el suelo,
pues se despertarán todos los muertos de todas esas criptas que hemos visto, generando pues un ejército de muertos vivientes gigantesco, ¿vale? Esta criatura, que es el parásito sagrado, y que se encuentra allí en esta situación, en esta habitación donde hay un hueco, hay una especie de hoyo hacia abajo enorme, que aquí ya se nos hablan de diferentes opciones, ¿no? Que se nos hablaba pues que la opción que se creó en un primer momento, la opción original, era que había un gigante, ¿no? Y que pues luego, pues una vez que este parásito dejase de como adormecerle, pues que se levantaría y aplastaría toda toda la cabaña y prácticamente toda la parte superior de la montaña. Aunque se nos habla una que es que mola mucho más y que aparte lo conecta directamente con Borheim. Borheim, que es uno de los mejores suplementos que yo he visto jamás para este tipo de juegos OSR, que es la creación de una ciudad, la ciudad de Borheim, y que veremos aquí en el canal, que será lo siguiente que veamos, ¿vale? Para Lamentations of the Flame Princess, donde pues Borheim pues, está referida a Born. Born, que es el dios antiguo, el viejo dios del hierro, la lluvia y el óxido. Y que este dios, pues en tiempos ancestrales, cayó en este lugar y cayó de los cielos a este lugar y quedó enterrado. Y este culto pues decidió levantar este templo y crear a ese parásito sagrado justamente para drenar la energía de este dios y crear ellos a un nuevo dios, ¿vale? Que es justamente lo que estaban tratando de hacer en este lugar, lo cual mola mucho porque no solamente va a acabar la aventura con todo un ejército de muertos levantados, sino con la devolución de este dios que va a volver a caminar entre los hombres y, como digo, pues con toda esta serie de implicaciones y significados que podremos utilizar especialmente luego con este libro de Borheim, ¿vale? Por allí vamos a encontrar más habitaciones que nos llevarán a este pozo sin fondo donde hay una tarántula albina y principalmente a esta zona que es, como digo, la de las grandes repugnancias, donde nos vamos a encontrar con todos estos personajes que son, lo ves por aquí, la tumba de las grandes repugnancias, con todos estos seres absolutamente pues ominosos y macabros, ¿no? La tumba de los inquisidores gemelos, que comenzarán a hacer preguntas a los personajes, el mausoleo del gran Matarife, el lugar de los sacrificios honrados o algo así, donde vamos a encontrar una serie de criaturas que son bastante raras, ¿no? Que nos dicen que se coge el ojo de un ladrón o de un ciego, se implanta en la palma de la mano de un ladrón y esta a su vez se pone en el cuerpo de una serpiente, creando como una especie de culebrilla, ¿no? Así súper extraña y que si tú te fijas en uno de sus ojos, pues puedes quedar cegado, ¿no? Tienes que hacer una tirada de salvación para quedar paralizado o quedar cegado. Tenemos aquí a la cripta de la arquitecta roja de Nazir Anazad, que está justamente en guerra por su traición con el Pontifer Pretor Carnifax no sé qué, no sé cuánto, y que justamente lo que nos van a hablar es que toda esta serie de personalidades que forman parte pues, de este culto, podemos no necesariamente enfrentarnos contra ellas, pues son criaturas bastante poderosas, sino lograr pues enfrentarlas entre ellas o sacar información o utilidades con respecto a cada una de ellas, ¿vale? De sus cuitas personales que tienen todas y cada una, ¿no? Por ejemplo, la cripta del interrogador exaltado, y como digo, pues si hemos recuperado el tomo del interrogador exaltado, pues lo tendremos a nuestro favor. Está la cripta del testificador, donde al entrar directamente en la misma, nos quedaremos paralizados hasta que prometamos algo en su presencia, ¿vale? La promesa tiene que ser de alguna cosa que vayamos a realizar. Y si no realizamos esa cosa, si no cumplimos esa promesa que hemos hecho, se abrirá lo que es el suelo, surgirán unas manos que arrastrarán al personaje y lo llevarán a los infiernos, ¿no? Por lo cual queda condenado. Y tendremos a al trono del aflictor bendecido, que es este Carnifax Pretor Pontifex Aires Carnithrax Maximus, estos nombrecitos, que es esta criatura que tiene aparte el sello aquí de la muerte, y que nos cuenta o contará a los personajes que pues, se encuentra atrapada, que hasta que alguien no se comprometa con él
a ayudarle y dirigirle hacia una ciudad para poder dirigir a su ejército de muertos, él no podrá salir. Entonces, prácticamente se va a obligar a los personajes a convertirse en una especie de esclavos del mismo, puesto que esta aventura es una aventura para personajes de niveles 1 a 4. Y sin embargo, estamos hablando de una criatura de 10 dados de golpe, lo cual hace que sea muy difícil que puedan acabar con ella. Y si pues se comprometen con ella, les llevará ante el testificador, ¿vale? Ante esta criatura que hemos visto anteriormente, y les obligará a comprometerse. Se comprometerá a él a que no les causará ningún tipo de daño, pero ellos se comprometerán a que le ayudarán a salir de allí y dirigirse hacia alguna población con su ejército de muertos, ¿vale? Puesto que lo que pretende este Carnifax, este Pretor Pontifex, es localizar al rey muerto en la ciudad muerta de Tubancú y recuperar su posición como soberano de las legiones de la necrópolis imperial y iniciar nuevos y cataclísmicos genocidios, ¿vale? Todo este tipo de cosas súper macabras, ¿vale? Y es que, como os había dicho anteriormente, una vez que las 12 calaveras caigan al suelo y se acabe con el parásito sagrado, el infierno vomitará su inmundicia, es decir, se levantarán todos estos muertos que nos hablan de 3.127 víctimas, 3.925 cadáveres de niños, porque sí, esto es Lamentations of the Flame Princess y ese tipo de cosas ocurren aquí. 1.814 guerreros muertos y 1.762 sacerdotes y gente común, ¿vale? Todos estos muertos va a ser el ejército, que además aquí al final mola mucho porque se ve al ejército y justamente a estos líderes ahí desde las colinas liderándolos. Y los personajes se van a quedar, pues existe la posibilidad, ¿no? Salvo que decidan enfrentarse directamente a él y pues muy posiblemente morir, pues van a quedar vinculados a este personaje para tener que ayudarle, estar obligados a ayudarle en sus locos planes y ver cómo logran liberarse de ello o cómo logran evitarlo o lo que sea, ¿no? Por lo cual, como veis, bueno, aquí tenemos los efectos del loto púrpura. Como veis, esta aventura tiene una resolución bastante macabra, ¿no? Donde pues pueden liberar a un dios del cautiverio en el que estaba, pueden liberar a todo un ejército de muertos que va a ser liderado por este personaje que además se va a enfrentar a las otras grandes repugnancias que se encuentran allí por las cuitas que tienen desde tiempos ancestrales. Vale, o sea que, como veis, las consecuencias de esta aventura lo que abren es la posibilidad de toda una nueva campaña gigantesca que, como digo, si se utiliza junto con Bornheim, que será lo siguiente que veamos aquí en el canal, pues esos dos libritos, que son dos libritos muy chiquititos, os van a dar, pero muchísimo, muchísimo tiempo y una campaña brutal. Bueno, y tenemos aquí, pues como digo, se vuelve a lo que es la primera edición de la aventura con las ilustraciones que contenía, la portada que era de aquella primera edición, las ayudas de juego y ya esta última imagen en la parte interior de la contraportada donde se ve justamente a este ejército de muertos que habremos levantado sin quererlo con las criaturas que lo lideran y nosotros vinculados a las mismas por un pacto que no podremos romper. Y así llegamos al final de este Dead Frost Doom, algo así como la muerte de la congelación o la condenación de la muerte helada, ¿vale? Esta aventura para Lamentations of the Flame Princess. Bueno, la hemos visto completita, de página a página. Esta aventura que es chiquitita, que son aparte son poco más de 64 páginas, como habéis podido comprobar, pero que sin embargo nos presenta una aventura que presenta el concepto del Negadungeon. Y sí, digo Negadungeon con N, que es pues un tipo de dungeon que se separa bastante de lo que es pues el dungeon habitual. ¿Y qué es esto del Negadungeon? Pues se trata de un dungeon que está presentado de una forma más tendente hacia el grimdark o hacia el terror que hacia la fantasía, ¿vale? Es una mazmorra donde los personajes
no entran dentro buscando o consiguiendo un tesoro. Normalmente dentro de las mazmorras que encontramos dentro de los juegos de fantasía, los personajes se adentran cada vez más dentro de la mazmorra para conseguir un mayor beneficio. Sin embargo, aquí en el Negadungeon lo que encontramos es completamente al revés. Cuanta mayor interacción de los personajes con la mazmorra o con el lugar, peor va a ser el resultado que van a conseguir, ¿vale? Por lo cual la única motivación que tienen es el hecho de descubrir o de poder llegar al final. Esa es la principal diferencia entre el Negadungeon y lo que sería el dungeon habitual, ¿vale? Donde es la propia interacción de los personajes la que va desencadenando los sucesos cada vez de más perjuicio o más perjudiciales que van a encontrar en su interior. Y este concepto de Negadungeon que encontramos principalmente aquí y en otras aventuras, ¿vale? Que surgieron posteriormente y que hace tan característico a lo que es este juego. Como habéis podido comprobar durante lo que es la reseña que hemos ido viendo página a página, el resultado es catastrófico. Básicamente, lo que tenemos aquí, aunque se puede jugar a modo de one shot, las repercusiones de lo que va a suceder dentro de esta aventura, dentro de lo que es especialmente el templo, ¿no? que funciona como mazmorra, va a ser totalmente catastrófico, apocalíptico. Vamos a poder generar toda una nueva campaña en base a las repercusiones que van a tener los hechos que aquí acontecen, lo cual es terriblemente divertido, puesto que en un manual tan chiquitito como podéis ver, pues realmente podemos iniciar algo enorme y especialmente si lo mezclamos con Bornheim. Bornheim, que es el Complete City Kit, el Complete City Kit, ¿vale? El kit completo de ciudad que nos permite pues, crear esta localización de Bornheim y que tanta referencia, como os he ido contando, tiene con esta aventura. Con esos dos libritos que son muy finitos y que ya veremos aquí, el de Bornheim, se puede crear toda una campaña gigantesca que rompe muchísimo con los estereotipos clásicos de la fantasía habitual a la cual estamos acostumbrados en los juegos de rol de fantasía, ¿vale? Rompe completamente a partir de este Negadungeon, pudiendo crear una historia completamente alocada y donde los personajes pues no van a ser héroes, sino todo lo contrario, ¿vale? Que lo hacen tan interesante. Como habéis podido ver, me parece una grandísima aventura que, como digo, se sale muchísimo de lo clásico y habitual y que justamente por eso, por ese golpe de aire fresco que supone para lo que es el panorama del OSR, es tan interesante y tan aprovechable. ¿Vale? Que yo os diría que esta es una de esas aventuras que deberíais tenerlas en vuestra colección o deberíais tratar de jugarla, puesto que merece muchísimo la pena y, como digo, es algo completamente distinto a lo que estaréis acostumbrados. Seguiremos viendo más reseñas de la mente de Flame Princess. Ya os digo que la siguiente será la de Bornheim, conectando directamente con esta aventura de Death Frost Doom. Vais a ver cómo se puede crear una ciudad en base a diferentes tablas y con una pequeña historia que nos va a poder servir para conectarla con este y generar una campaña enorme. Ya veréis qué interesante que es. Cuídense mucho, sigan jugando y nos vemos en el siguiente vídeo. Saluditos.